con ustedes, maestra. Sí, ya me acordé. Bueno, no conmigo, con los estudiantes. Gracias. Oye, Juan Carlos, ok, ¿te explicar, se me explicar o no? ¿Qué percibiste con la electroterapia? ¿Crees que te funcionó? Sí, una vez explicó cómo funcionaban y pues la intensidad considerable con el músculo se está trabajando sin necesidad de hacer algún movimiento físico nosotros. Y pues sí, incluso llegó veces que hasta llegué a terminar a porrear. Y al final de todos yo sentía como que me relajaba el músculo, sentía una sensación pues agradable y sí me funcionó. Bueno, yo creo que sí me funcionó. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más que haya tenido experiencia como paciente que le hayan aplicado electroterapia? Muy bien, chicos. Bueno, ¿Jafet? ¿Quién quiere hablar? ¿Tú, Jafet? Ajá. A ver. Pues sí, igual lo mismo que decía Juan Carlos, que siente cómo se fue trabajando y sí me dijeron que posiblemente el día siguiente iba a estar aporreado de esa parte de la terapia. Ok. ¿Mejoraste? Sí. ¿Sí mejoraste? Mucho. Sí, mucho. Bien. Bueno, déjenme ver. Ok. La electroterapia va a ser aquella energía electromagnética que nosotros vamos a aplicar en nuestro paciente de diferentes formas de aplicación, ¿sí? Lo más común es a través de nuestros 2 canales o 4 canales, dependiendo el aparato electroestimulador que tengamos. Y pues obviamente que este estímulo eléctrico que nosotros vamos a aplicar en las fibras tipo alfa, tipo beta, tipo delta, tipo amielínicas, pues va a tener una reacción biológica y fisiológica. Como sabemos que en nuestro cuerpo tenemos diferentes tipos de inductores de la electricidad o del estímulo eléctrico más bien, que es el hueso, es la grasa, es aquella piel callosa y gruesa. Viene el comentario, la piel callosa o la piel, cuando quitamos algún yeso de alguna fractura, la piel llega a estar con células muertas. Entonces es piel que se tiene que caer. Entonces, antes del electrodo hay que limpiar bien esa piel para que pueda adherirse lo más que se pueda al electrodo y pueda pasar ese estímulo eléctrico sin tanta resistencia o impedancia, ¿sí? El pelo va a ser una característica de nuestro organismo que nos va a limitar en la conducción del estímulo nervioso, eléctrico, perdón. Este pelo, pues, de preferencia, se presenta a veces en caballeros, en hombres que tienen mucho pelo en la zona tratal.
le podemos pedir que se lo retire o pues ahora sí vemos la manera de cómo aplicarlo. Y las uñas, pues las uñas no vamos a aplicar, pero es poco conductor por el tejido. En los tejidos que son medio conductores, pues es la piel, son los tendones, son las fascias que están gruesas y los cartílagos. Y los de alta conducción, pues van a ser todos los que tengan una cantidad aumentada de electrolitos, que puede ser desde el líquido intra y extracelular, que puede ser la sangre, que puede ser la linfa, el tejido muscular también está contenido de electrolitos y sobre todo el sistema nervioso periférico, ¿sí? Por la mielina. Bien. Entonces, esta energía eléctrica se va a convertir en estímulo eléctrico, va a salir de lo que es del aparato del electroestimulador a través de dos canales y va a ser dos electrodos en una zona tratar, ¿sí? Se va a desplazar a través de esos dos electrodos en el organismo, la zona donde tú vayas a tratar o donde vayas a aplicar tu tratamiento. Bien importante, la polaridad tiene que ser opuesta para que se pueda haber un equilibrio eléctrico. Si no, pues obviamente se va a ver repelida esta misma polaridad, ¿sí? Es como cuando ustedes tienen una pareja. Ay, es que somos opuestos. Nos atraemos. Ay, no, es que somos iguales. No nos aguantamos. Es igual en la carga eléctrica. ¿Sí, chicos? Para que no se les olvide. Y esto es lo que yo les decía. La polaridad es bien importante, que ustedes identifiquen cuál polo es negativo, cuál polo es positivo, ¿sí? Entonces, donde va a haber una zona de déficit, se va a encontrar siempre la carga positiva. Donde va a haber una zona de exceso, va a estar la carga negativa. La energía dentro de nuestro organismo siempre se va a desplazar de lo positivo a lo negativo, ¿sí? Siempre, siempre. Entonces, tenemos que colocar bien nuestros dos electrodos para tener ese efecto en nuestro paciente. Un electrodo, dependiendo del tipo o la característica principal, no está bien adherido a nuestra zona de tratamiento, nuestra piel, vamos a tener una resistencia a la hora de que él quiera pasar ese estímulo eléctrico. ¿De acuerdo? En unos términos generales que les voy a proporcionar, la carga eléctrica va a estar disponible y delimitado, por ejemplo, en una batería, en una pila, y va a ser aquella cantidad de electrones que van a estar en determinado acumulador y la unidad va a ser el coulombio, ¿sí? La intensidad va a ser la cantidad de electrones que tú vas a estar enviando a través de ese electroestimulador, ¿sí? Y va a ser por determinado en un punto por segundo. Ese se va a medir en amperios y obviamente que nosotros como fisios pues lo vamos a regular, ya sea manual, ya sea girando la perilla o ya sea digital presionando el botón. Entonces, tú le vas a decir a tu paciente, ya lo conectaste, ya le pusiste sus dos electrodos y le vas a decir, voy a empezar a subir la intensidad. Usted me dice cuando empiece a sentir ese estímulo eléctrico. Ese estímulo eléctrico es como un cosquilleo, como que algo anda ahí, ¿sí? Y ya te dice el paciente, ya empecé a sentir. Ok, dígame, le sigues subiendo tú la intensidad, ¿sí? Dígame en qué punto es agradable. No, que ahí
Entonces, tú ahí dejas la intensidad. ¿Sí, chicos? Bien. La potencia, pues va a ser esa velocidad que va a viajar ese estímulo eléctrico en cierto determinado trabajo, utilizando la energía eléctrica, obviamente. La unidad con la que se va a medir es el vatio y obviamente que va a ser esa capacidad que se lleva ese estímulo eléctrico en el lugar. La resistencia, o también conocida como la, se me fue, impedancia, porque te resiste, hay algo que resiste que pase ese estímulo eléctrico. Va a ser ese freno que obviamente no te va a permitir que pase ese estímulo eléctrico a nuestro organismo, ¿sí? Se mide en ohmio, que es la unidad de medición, y obviamente en cuestiones físicas pues va a ser inverso a la suma, la energía que circula con mayor facilidad. La resistencia tiene que ver mucho los electrodos y como tú tengas la zona a tratar de tu paciente. Como ya les decía, la resistencia se va a ver reflejada también en los electrodos. ¿De qué va a depender? Va a depender mucho de la materia que esté compuesta tu electrodo. Hay electrodos de caucho, de carbono, hay electrodos autoadheribles, hay electrodos que anteriormente se utilizaban como unas laminillas que les tenías que poner una esponja, esas también son electrodos. Hay electrodos de chupón, de succión, y dependiendo del material es la resistencia que te va a poner. El grado de humedad también va a depender de lo que es la resistencia. La presión que tú vas a hacer sobre la piel, déjenme simular con este cargador. No, si tú no haces una buena presión del electrodo a lo que es la piel, obviamente que la resistencia va a estar presente. Si tu electrodo llega a quedarse levantado, ese estímulo eléctrico no va a estar equilibrado, por lo tanto no va a tener un buen viaje de positivo a negativo, ¿sí? La presión ejercida sobre la piel, pues obviamente va junto como tú, como oficio, vas a poner tu electrodo. El tamaño de electrodos, pues hay tamaños pequeños, desde para la cara, hay desde electrodo de lápiz para cara, hay electrodos de 5 centímetros, de 10, hay electrodos rectangulares, cuadrados, dependiendo dónde los vayas a aplicar, ¿sí? Entonces, a menor tamaño de electrodo va a haber mayor resistencia, porque se va a concentrar el estímulo eléctrico. Y a mayor tamaño va a haber menos resistencia. ¿Sí, chicos? ¿Todo bien hasta aquí? Recuerden que ese estímulo eléctrico, pues obviamente va a tener un ciclo de trabajo, va a tener su periodo y va a tener su frecuencia. Bien, un periodo pues va a consistir desde donde inicia un ciclo de trabajo de una longitud de onda hasta donde termina. La frecuencia pues la vamos a medir en Hertz. Ahorita vamos a ver la clasificación de frecuencias y va a ser ese número de veces que se repite en un segundo. Y pues la longitud de onda, ¿cómo va a ser? Hay ondas, esta es una onda sinusoidal. Hay ondas triangulares, hay ondas rectangulares, ¿sí? Dependiendo el tipo de corriente eléctrica. Por eso es bien importante que cuando ustedes compren sus aparatos, vean bien las características de los aparatos, porque de ahí depende tú como oficio que vas a hacer, ¿va? Bien. Nos vamos a centrar en esta imagen del lado derecho, ¿sí? Yo tengo mi estimulador eléctrico
o también yo lo llamo, o también lo van a ver en la bibliografía como electroestimulador, ¿sí? Vas a tener una emergencia de 2 canales con un polo o un electrodo negativo y uno positivo, ¿sí? Entonces, tú los vas a colocar en tu paciente y obviamente que se va a traer la carga opuesta, siempre. Este va a ser un camino que también tiene su nombre. Para recordarles, un ion va a ser aquella átomo o más bien molécula que va a estar cargado eléctricamente. Y la ionización va a ser la suma pérdida de electrones en su dotación normal. Entonces, la diferencia de anión y ánodo, ¿sí? El anión va a ser el ion que va a estar cargada con energía eléctrica, el anión, ¿sí? Y el ánodo, pues va a ser aquel camino que va a ser ascendente a la corriente opuesta del anión, que va a ser polo positivo, que es en este caso. Ok, entonces, este es el anión que tiene una carga negativa, ¿sí, chicos? Y este es el ánodo, que es el camino ascendente de carga positiva. ¿De acuerdo? Y el catión va a ser el ion que tiene carga positiva y el cátodo va a ser ese camino descendente que va a tener polo negativo a la hora de nosotros aplicarlo. ¿Sí, chicos? Entonces, cuando yo les pregunto, ¿el anión qué es? ¿Qué carga tiene? Negativa. Y el catión, carga positiva. Pero en cuestión de términos ánodo y cátodo, cambia la definición para que no se me vayan a confundir. ¿Sí, chicos? Sí, despierten. Bien, la clasificación de las corrientes eléctricas se va a dar de acuerdo a su frecuencia. Ya decíamos que la frecuencia se mide en Hz por segundo. Los de baja frecuencia van a estar dentro de 1 Hz a 1000 Hz y vamos a tener un efecto sensitivo y va a haber uno excitomotor, ¿sí? Con este tipo de corriente eléctrica de baja frecuencia podemos hacer muchas cosas y no podemos dañar al paciente. De media frecuencia, igual va a corresponder de 1000 Hz a 10.000 Hz y vamos a tener otro efecto sensitivo excitomotor y estos tipos de corrientes que es como la corriente rusa o como la corriente interferencial, pues vamos a tener que jugar con su potencia eléctrica, ¿sí? Y las de alta frecuencia van a ser aquellas corrientes eléctricas que van a ir arriba de 10.000 Hz. Esta corriente de alta frecuencia sí va a tener un efecto químico, va a ser sensitivo y térmico. Podemos llegar a alterar a nuestro paciente con una quemadura a nivel celular y en vez de favorecer que el paciente mejore, vamos a empeorar su caso. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿qué tipo de corriente está aquí? La galvánica, que es una corriente continua, que siempre está. Ya después la vamos a calar en nuestro organismo y van a ver las diferencias. La que más se utiliza es la de baja frecuencia y la de media frecuencia, dependiendo del objetivo y la indicación de tu tratamiento. Entonces, las corrientes eléctricas las vamos a clasificar de acuerdo a su frecuencia, de acuerdo a la forma del impulso eléctrico. El impulso va a ser sinusoidal, va a ser de manera triangular o rectangular, dependiendo de las características de tu electro.
y vamos a tener dos tipos de polaridad, una que es monofásica o la bifásica, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Oh, ¿sí? No los he dormido. Este tema es muy bonito, nada más que es muy amplio, muy complejo. Ahí la importancia de nosotros en la inflamación, cómo poner las cargas negativa y positiva para ahora sí que despolarizar. Ahorita vamos a ver esto de la membrana. Yo creo nada más para recordarles, porque ya lo han de haber visto sobre la membrana, ¿sí? Recuerden que tiene un potencial de acción que trabaja con sodio y potasio. El potencial de la membrana en reposo siempre va a estar más o menos en 60 a 90 milivoltios en reposo en el interior de la membrana, ¿sí, chicos? Entonces, cuando hay una despolarización, hay un intercambio de sodio y potasio, y cuando hay una repolarización en la membrana, hay un reacomodo. Hay un reacomodo de estos mismos iones de que es sodio y potasio, ¿sí? Nada más para que cuando nosotros intervenimos con pacientes con algún edema, sepamos cómo vamos a intervenir con esos iones, tanto negativos y positivos. Y tú puedes estar con hay una técnica de electro que yo no la utilizo, que ya son nuevas, donde tú pones un electrodo, lo fijas, y el otro haces deslizamiento sobre el edema y están moviendo, pues, obviamente el líquido extracelular para disminuir lo que es la inflamación, ¿sí? Pero es un protocolo porque tienes que usar guante de látex, tienes que usar el electrodo de carbono y tienes que estar deslizando hacia donde va este líquido, ¿sabes? Esto nada más es para recordarles a nivel de potencial de la membrana, cómo hace el intercambio, cómo entra sodio, cómo sale potasio a la hora de la repolarización, y que es de manera natural, ¿sabes? Cuando hay alguna alteración, pues obviamente la respuesta va a ser disminuida, pero siempre vamos a obtener respuesta. ¿Sí, chicos? En nuestro paciente, obviamente vamos a tener umbral de dolor, vamos a tener umbral de excitación, vamos a tener umbral de sensibilidad, dependiendo de lo que quieras tú estimular. Este umbral de excitación va a depender mucho la fibra que tú quieras estimular, el diámetro y si tiene mielina, ¿no? ¿Sí? Porque acuérdense que estamos trabajando con el estímulo eléctrico, ¿va? Entonces, hay 4 tipos de niveles del umbral para la corriente eléctrica. El primero es, como ya les decía, el nivel subumbral. El paciente, tú ya pusiste tus electrodos, tú le empiezas a subir la intensidad y el paciente no nota ninguna sensación. Entonces, puede estar utilizando microcorrientes o corrientes de baja frecuencia. Viene el siguiente paso, el sensitivo o el de sensación, donde tu paciente te va a decir, ay, ya siento un cosquilleo o unas hormiguitas, ¿va? Entonces, va a aparecer esa corriente, ese estímulo eléctrico en tu paciente y es donde va a empezar una ligera vibración, dependiendo del tipo de corriente que pongas. Y en este umbral sensitivo, la fibra que vamos a utilizar o que vamos a despertar va a ser las tipo alfa, beta, ¿sí? Porque estas nos detectan lo que es el tacto y la vibración, ¿va? Entonces, puede que aparezca como que ese movimiento en nuestro músculo
o nuestro tejido. Inclusive los que ustedes ya tienen sus electros portátiles, hagan esta práctica y vean lo que perciben. Después vamos a obtener el nivel motor. El nivel motor va a ser cuando hay una actividad o hay una contracción muscular inducida obviamente por ese estímulo eléctrico, y vamos a despertar dos tipos de fibras. Las tipo delta, que son las alfa delta, las tipo A, perdón, delta, y las tipo A alfa, porque hay otro tipo de fibras. Entonces, el paciente va a notar como que se contrae demasiado, como que ya le duele y como que ya no va a tolerar. Entonces tú hasta ahí llegas con lo que es con tu intensidad del estímulo eléctrico, ¿va? Y el nivel motor, el dolor, perdón, que es el cuarto umbral de excitación, ay, se me recorrió, es donde el paciente te va a decir que está muy doloroso, que ya no lo aguanta. Las fibras que nosotros vamos a despertar también son las tipo A, las tipo delta, porque son las que te dan como la sensación de que te pincha algo. Y las fibras tipo C, que son las del dolor, más que nada las de dolor profundo, ¿sí? Entonces, yo no, si mal recuerdo, hay algunos estudiantes que ya habíamos puesto electrodos y que yo les decía y les subían, tú tienes que subir la intensidad suave y estar al pendiente de tu paciente si hay una contracción visible, si hay un movimiento a la hora de que tú estás aplicando, o inclusive si se le llega a despegar el electrodo, tienes que estar atento para bajarle en la intensidad y volverlo a conectar esos electrodos en tu paciente, ¿sí? Para esto es bien importante conocer los tipos de fibra. Aparte de los receptores que tenemos en la piel, tenemos unas fibras que son muy, muy específicas, las tipo A, las tipo B y las tipo C, ¿va? Aquí les puse una tabla sobre el tipo de conducción que tienen y el diámetro. Obviamente que las más rápidas son las tipo A y las tipo B. También, dependiendo el tipo de corriente que vamos a utilizar o el estímulo eléctrico, son las fibras que vamos a despertar o que vamos a ir a mover. Entonces, las que más vamos a ver dentro del estímulo eléctrico o la estimulación eléctrica va a ser la de las que tienen mielina, que son las tipo A, beta y delta. Cada una tiene una función, tiene su diámetro, su velocidad de conducción, y aquí lo más interesante es a qué frecuencia nosotros vamos a estarlas estimulando, ¿sí? Por ejemplo, estas dos frecuencias se utilizan mucho en lo que es en TENS, estas dos. Entonces ya sabes, si le preguntas a tu paciente y qué frecuencia vas a tú aplicar con tu paciente, qué es lo que quieres. Y las tipo C, que son las amielínicas, que son las que nos dicen la del dolor, esas van a ser un poquito más burdas porque les está diciendo que son amielínicas, que no tienen mielina. Entonces recuerden que la mielina es muy importante en nuestro sistema nervioso y en nuestras fibras para conducir ese estímulo eléctrico. ¿Sí, chicos? Ya se nos va a terminar el tiempo. Hasta aquí la vamos a dejar. ¿Tienen alguna duda? Este tema está muy amplio. Yo los voy a ver con este tema varios días. ¿Cómo ven? Bien, ya se durmieron.
Déjenme aquí tomar sigue. captura. Es muy bonito Electro y puedes hacer muchas cosas con Electro, créanlo. Solo que queda de nosotros estarlo leyendo, estar investigando, estar capacitando. Yo, por ejemplo, ya me hace falta capacitarme en Electro porque ya hay muchas técnicas nuevas. Entonces hay que estar a la vanguardia de la actualización de lo que más nos gusta. ¿Va? Entonces los veo el lunes. La actividad hoy se la subo. Vamos a tener pues este periodo largo para que la hagan, para que lean y refuercen esa parte. Y si tienen alguna duda o sugerencia, ya saben que sí les ayudo en eso. Y lo que no sé, pues también les digo. ¿Va? Ándale pues, bonito viernes, hagan su tarea, se portan bien. Igualmente, gracias. Gracias.